en un tiempo muy especial, los jóvenes y algunos adultos allá. Así es que bienvenidas y bienvenidos todos. Debemos sentirnos, por supuesto, como siempre hemos dicho, ¿como en dónde? Como en casa. Estamos en casa, estamos en vivo y de esa forma pues nos sentimos en familia. Bueno, debo recordar que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestro manual de conducta y por supuesto de procedimiento. Es el manual que nos conduce, que nos guía, que nos marca la pauta. Y por eso debemos entonces conocerla, valorarla y aplicarla. Se decía el miércoles pasado que quien no tiene un correcto conocimiento y de la guía de la palabra
Así es, Padre, queremos juntos en oración entregar este tiempo en tus manos, que tú puedas ministrarnos a través de tu palabra, tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros, podamos detectar nuestra propia necesidad de vernos en el reflejo de tu palabra y poder de esa manera ajustarnos a tus exigencias y poder de esa manera ir abriendo camino hacia nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Igualmente con nuestros muchachos allí en el campamento, que tú les sigas dando una bendición especial durante el día de hoy en todas las actividades que están planificadas, el tiempo juntos allí, tu palabra también expuesta en los diferentes ejercicios que ellos están realizando, y sean bendecidos de una manera especial, y al regresar esta tarde a sus hogares, a Valencia, puedan contar con la protección y el cuidado tuyo de regreso. Así que nos encomendamos en tus manos, esperando de ti tu compañía en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, excelente. Bueno, debo decir lo siguiente: el espejo, y ustedes estarán o no de acuerdo conmigo, el espejo es el lugar donde vamos con mucha frecuencia, ¿cierto? Sobre todo por la mañana, por lo menos una vez al día, para ver nuestro rostro, para ver nuestra cara. Y allí nos paramos, nos cepillamos los dientes y nos vemos la cara allí en el espejo. Algunos, o tal vez algunas, lo hacen con más frecuencia, dependiendo, por supuesto, de sus necesidades, para verse mejor, para acomodarse un poco mejor. Pero la verdad es la misma, en el fondo la verdad es la misma. El espejo no miente. ¿Estamos de acuerdo con eso? El espejo no miente. Y por más que nos adornemos, por más que nos maquillemos, el reflejo de lo que allí va a estar presente en la imagen que el espejo proyecta es la misma, es igual. Aunque podamos autoengañarnos de que nos vemos excelentemente bien, pero es el riesgo que se corre. Porque fíjate que a través de los años van pasando y la verdad va revelándose en el espejo. Allí vamos viendo cada vez la realidad, digamos, como más patética, la realidad nuestra. Nos mostrará una cara un poco más arrugada, unas, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Líneas de expresión. Algunas ojeras abultadas, algún cabello que se cae, o se pone más blanco, qué sé yo. Ustedes le pueden poner allí ¿cierto o no? Es así. Pero sin olvidar que si por fuera nos vamos deteriorando, nuestro interior puede ir cambiando su imagen, puede ir mejorando cada vez que nos vemos en el espejo ideal. Cada vez que nos mostramos allí frente al espejo ideal, allí entonces nuestra vida va cambiando un poco, porque podemos ver no el rostro físico, sino el alma. Podemos ver nuestro mundo interior. La palabra de Dios, en efecto, por supuesto, es el espejo moral, podemos llamarlo así, el espejo moral, que viene a ser el Espíritu Santo el que usa para la palabra, para que podamos entonces vernos como realmente somos, como realmente Dios nos puede ver a través de su palabra. Por cierto que esa vista que obtenemos no es sobre la base de nuestra propia experiencia o de la opinión de otras personas, sino en la forma como realmente Dios nos ve, como exactamente Dios nos mira. Pero a diferencia del espejo,
donde nos miramos la cara de manera física, no vamos con frecuencia al espejo del alma. No acostumbramos con la frecuencia que deberíamos tener al espejo del alma, para de esa manera poder ver allí el reflejo de nuestra condición espiritual verdadera, la condición interna de nuestra relación con Dios real. Y la verdad, triste y dolorosa diríamos, es que vamos dándonos cuenta por diferentes razones que cada día la Biblia se va leyendo menos, se lee menos, se aprecia menos y por supuesto se aplica menos. Si fuese al revés, nuestras vidas serían diferentes, indiscutiblemente. Y no es porque no se tenga una Biblia en la casa. La Biblia hoy en día está en prácticamente todos los hogares, cristianos o no, porque hasta los que no son cristianos tienen una Biblia. Es impresionante esa verdad. En todo hogar hay una Biblia. Háganlo como encuesta para que ustedes vean esa verdad. Sin embargo, el problema es que no se lee y por supuesto menos se aplica. Así que el asunto no es que la Biblia sea irrelevante como tal, sino que no se lee, menos se estudia y menos se aplica. Ahora, muchas veces, fíjate que muchas veces ni se cree lo que la Biblia dice. Y mucha gente lo pone aún, algunos cristianos ponen en duda algunas cosas que la Biblia revela. Y hay una gran urgencia entonces por volver a la palabra de Dios según la visión de Santiago, el apóstol Santiago, y lo que vemos hoy en mucha gente, lo que vamos viendo hoy en la gente. Así que es urgente vernos en este espejo del alma para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra manera de ser. Por eso les recomendaba buscar Santiago capítulo 1, 19 al 27. Con esta introducción vamos a el primer punto que quiero reflejar. La palabra de Dios como espejo ideal nos invita a darle la bienvenida con humildad, a darle la bienvenida con sencillez, con corazón abierto, con disposición espiritual. Fíjate lo que dice allí estos primeros versículos. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Y esto es interesante, bien interesante este planteamiento que hace el apóstol acá. Hay que darle una bienvenida como si se tratara del mejor huésped que podemos tener en la vida. Y aquí Santiago nos insta, nos motiva a aceptar de una manera interesante, a recibir con humildad, con sencillez, la palabra sembrada en nosotros, a recibirla, a asimilarla. La palabra recibir, que se señala ahí en ese pasaje, significa realmente darle la bienvenida, dar la bienvenida. Entonces la pregunta que surge, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo darle la bienvenida
con humildad y sencillez a la palabra de Dios. Vamos a una primera parte entonces con esa pregunta. Aprendiendo a escucharla bien. Le vamos a dar la bienvenida disponiéndonos a aprender y a disponernos a escucharla bien. Eso quiere decir poner atención, dejar que nos hable. Entonces, tenemos que estar listos, rápidos para escuchar la palabra de Dios, dispuestos y rápidos, con rapidez, para escuchar la verdad, para escuchar la realidad y lo que Dios quiere manifestar. Es un llamado, yo diría, a tener un oído alerta, un oído atento. Y Santiago no está hablando de oír con nuestros oídos físicos. Él no es lo que está diciendo exactamente, a oír con nuestros oídos físicos, sino a escuchar, internalizar lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Internalizarlo. Y esa postura muestra un corazón atento, escuchando lo que Dios quiere decir. Atento y dispuesto. Y aquí hay algo que debo afirmar. A menudo Dios está tratando de comunicarse contigo y conmigo. Con mucha frecuencia Dios intenta comunicarse con nosotros a través de su palabra. Pero pudiera ser que mis oídos físicos escuchen y sin embargo, en realidad no oírla, no internalizarla, no procesarla, no asimilarla. Y todo se queda acá en el oído físico. No basta con concentrarse en los hechos. Debemos poseer una actitud correcta, disposición a escuchar los hechos, las realidades. Pero aquí vuelve a surgir otra pregunta. ¿Cuáles son las cosas que me impiden escuchar y atender lo que Dios quiere que yo escuche y entienda? Esto nos abre una parte, el B. ¿Qué me impide que yo pueda realmente entender y escuchar? ¿Cómo dice la pantalla? No entendí. ¿Cómo? Una lengua no controlada. De acuerdo al pasaje que leímos, no apresurarse para hablar. Una lengua, repito, no controlada. La fotografía que está allí no es menos impactante. Y de eso se trata este punto aparte. Una de las cosas que nos impide escuchar es que somos rápidos, raudos, veloces, le podemos poner todos los adjetivos, para hablar, pero lentos, como dice Santiago, para escuchar. Y cuando Dios repartió los componentes del cuerpo, fíjense si me equivoco, Él nos dio dos oídos. Algunos lo llaman oreja, pero es el oído, ¿cierto? ¿Es correcto, Abuelito? ¿Cómo es? Este es oreja, ¿no? El oído aquí adentro. Ah, ya está. Nos dio dos oídos. ¿Cuántas bocas? Una. Dios se las sabe todas, definitivamente, ¿sabe? Es inteligente. Dos oídos y una boca. Eso indica algo. ¿Por qué no nos dio dos bocas y un oído?
No hubiese puesto un oído aquí y una boca aquí, otra aquí, ¿verdad? Pero no, seríamos unos fenómenos. Pero 2 oídos y una boca, bien ubicados, de paso, en el diseño, excelente. Ahora, a menudo no oímos lo que alguien nos dice o nos aconseja. Cerramos ambos oídos. Yo tengo una ventaja que ustedes no saben. Aquí no oigo. Por el oído izquierdo yo nací así, no escucho. Pero por el derecho me basta para todo lo que tengo que escuchar. Pero con esta imagen nuestra, realmente no estamos escuchando. No ponemos atención. Y en el mayor de los casos, la mayoría de los casos, es porque no las sabemos todas. No escuchamos porque nosotros creemos que sabemos todo. Y por eso no aprendemos. No oímos el consejo a tiempo. Y creemos que no sabemos todo lo que la vida tiene por delante. Considera el caso, por ejemplo, de nuestras esposas. Ellas nos hablan e insisten sobre algo que es importante. Pero como no le prestamos atención, porque somos la cabeza, somos lo que sabemos. Y en el mejor de los casos tenemos que volver a preguntarle, ¿qué fue lo que me dijiste? Los que son casados se ríen. Y las mujeres se carcajean, pues. Porque es normal eso. ¿Qué fue lo que me dijiste? No te entendí. No somos rápidos para escuchar cuando se trata de poner atención a lo que nos están diciendo o a lo que tratan de decirnos. Y así actuamos exactamente con Dios, igualito. Así actuamos nosotros cuando Dios habla. Entonces, la pregunta entonces, ¿cómo recibir la palabra? Vamos a la parte que nos indica. ¿Cómo? ¿No salió? Sí, ahí está. ¿Cómo? Una actitud calmada. Con una actitud calmada. No apresurarte a enojarte, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Y bien interesante cómo lo dice el apóstol. La otra cosa que tenemos, fíjate, la otra cosa que tenemos que hacer es cultivar un espíritu apacible y calmado. En este punto, un espíritu apacible, calmado. Por eso Juan en su capítulo 3 de la segunda epístola, si no me equivoco, o la primera epístola, habla de que hay un espíritu calmado, suave. Otra versión de este pasaje dice, no debemos ser lentos, debemos ser lentos para la ira, lentos para enojarnos. El enojo, fíjate, lo hemos dicho en anteriores oportunidades, o la ira, es contrario a la vida justa que Dios quiere, lo que Dios quiere ver en nosotros. Así que necesitamos calmarnos, aterrizar, estar dispuestos, abiertos. Cuando tú te molestas, no puedes comunicarte con coherencia, no puedes comunicarte con precisión. Seguramente me vas a decir, por ejemplo, lo sé, lo intento, pero a veces no puedo, a veces me bloqueo. Y pregunto, ¿sabías que estar molesto con lo que se oye puedes bloquear la capacidad que poseemos para escuchar
especialmente cuando se trata de una palabra relevante o importante que Dios quiere transmitir. Fíjate, si no calmamos el espíritu y dejamos que Dios nos hable a través de su palabra, incluso cuando esa palabra es incómoda o resulta incómoda, no podremos escuchar nunca. No vamos a poder escuchar. Y cuando estamos enojados, nos cerramos, nos estancamos, nos aislamos. Y repito, creyendo que nosotros somos los que conocemos y sabemos. Es un hecho que Dios no podrá hablarnos a nivel personal cuando hay una actitud de molestia en el corazón. Y en estos días me dijo un amigo, estoy bravo con Dios. Yo le dije, somos dos. Él se echó a reír. Yo se lo dije en otro sentido, por supuesto. Estoy molesto con Dios. Increíble. La razón, porque él no recibía la respuesta que estaba esperando de Dios en el momento que él quiere. Él estaba molesto. Pero no escucha, no razona. Así que la ausencia de la molestia nos va a proporcionar oídos difíciles, cerrados, para escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿con cuánta frecuencia tú te enojas? ¿Con cuánta frecuencia yo me molesto? Eso indica el nivel de disposición que tengo. Entonces, ¿cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Vamos al siguiente aparte. Con una vida limpia. Fíjate lo que dice. Despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. ¿Y saben a quién está dirigida la epístola de Santiago? Y el alto porcentaje de la palabra de Dios. ¿Saben a quién está dirigida? A la iglesia. Está dirigida al creyente en Cristo. Esto no es para los inconversos que están allá afuera o a los incrédulos. No me gusta la palabra inconverso, eso es chocante. A los que no conocen a Cristo. Esto es para mí. Despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. Y la frase de toda inmoralidad, otra versión lo traduce como inmundicia, de donde nos viene la palabra basura. De ahí se desprende la palabra basura. Y tiene que ver con la raíz griega que significa cera en el oído. Cera en el oído en buena cantidad que obstruye la audición. Más descriptivo no podría ser esta frase. Así como no podemos oír con nuestros oídos llenos de cera, tampoco podemos recibir la palabra de Dios con nuestra vida llena de basura. Aunque algunos piensen que los creyentes no pecan. Tremendo error y contrario a lo que la Biblia indica. Aunque lo diga don Pedro de los Palotes. La recomendación de Santiago es deshacerse de todo lo que conocemos en nuestra vida que nos impide escuchar a Dios. Y de eso se trata. ¿Cuáles son las cosas entonces que necesitamos deshacer para escuchar la voz de Dios? 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Desháganse de la levadura
vieja. Desháganse de la vieja levadura, de todo lo que es contaminante. Si dice desháganse es porque todavía tenemos algo y hay que terminar de sacarlo. Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y de ¿qué? Que nos asedia. Palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A nuestra vida le puede pasar como ocurre en muchas de nuestras casas, si no en todas. ¿Cuántas cosas se quedan a lo largo del tiempo en la casa que vamos trayendo y que hay que desecharlas porque se convierten en basura que llenan un espacio y que incomodan el ambiente de la casa? Exactamente igual. ¿Qué hacer entonces para recibir la palabra de Dios? Debemos desarrollar la capacidad de escuchar. Hay que desarrollar una lengua y un espíritu controlados. Por último, necesitamos desarrollar una vida limpia en obediencia ¿a quién? A Dios. Y ojo, esto no es teoría. No puede ser teoría. Esto no puede ser algo que lo aprendemos así como que por repetirlo. Hay que vivirlo. Y de eso se trata. Vamos al segundo punto. Hoy me voy a demorar bastante porque no tengo reloj. La palabra de Dios, como el espejo ideal, nos invita a ser hacedores de ella. Versículos 22 al 25 del primer capítulo de Santiago. Viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí vamos a ver estos versículos. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira la cara en un espejo y después de verse, de mirarse, se va y se olvida de lo que vio. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá ¿qué cosa? Bendición cuando la practica. Fíjate que el apóstol Santiago es tan tajante, transparente, claro, sencillo, que lo entendemos fácil. No necesitamos ser teólogos ni eruditos para entenderlo. Por eso hemos llamado la carta de Santiago la carta ética para el cristiano. Y Santiago es un abanderado del evangelio práctico, del evangelio ético. Fácil para entenderlo. Bien pudiéramos decir que es el llamado que él hace en toda su carta, una especie de resumen ético para la vida cristiana. Y fíjate, aunque es bueno oír la palabra, eso no basta. No basta. Hay que llevarla a la práctica. O sea, como dice, hacedores de la palabra. Para ello nos plantea 3 requisitos indispensables. Este mismo pasaje, 3 requisitos indispensables. Vamos a ver el primero. Debemos hacer, ¿qué cosa? Un examen. Cuando leemos la Biblia, examinarla, ver qué dice. Él nos invita, el apóstol, a ir a la palabra para mirarla con atención, a examinarla, observar bien,
leerla, volverla a leer y volverla a leer, hasta que lo entendamos. Examen. Y hay dos formas que, como nos podemos acercar a la palabra de Dios. Una es para mirarla y luego nos acostamos a dormir por aquello de tener una buena conciencia, tranquila. La otra, para cuando la miramos con atención, cuando la leemos y nos planteamos un estudio serio, detenido, buscando entender lo que Dios nos está diciendo. Son las dos formas de leer la Biblia. Y el sentido de la palabra es mirar atentamente o es agacharse y mirar fijamente. Agacharnos, doblar el cuello y leer y atender. Es la mirada, si ustedes leen el boletín hoy, es la mirada de Pedro, de Juan y de María Magdalena cuando llegaron al sepulcro y lo vieron vacío. Tuvieron que agacharse para comprobar, entrar a la cueva y comprobar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí lo van a leer en Juan capítulo 10. Así es que ese sentir es agacharse, doblarse, reverencia. Y esto es lo que debemos hacer cuando vamos a la palabra de Dios. No debe limitarme o no debo contentarme con un simple vistazo superficial. Debo agacharme para mirar bien. Fíjate el ejemplo que pone el apóstol y hemos leído sobre el espejo. Cuando vas al espejo, te das una simple mirada, ¿cierto? Te ves allí, reflejado en el espejo. Pero si tú descubres algo raro en la cara que el espejo te está mostrando, abres bien, pelas los ojos, ¿cierto? Wow. ¿Y esa pepita dónde me salió? Por decir algo, ese morado. A menos que tu esposo te dio un golpe y te puso el ojo morado. Y algo ahí, igual te asusta, ¿no? Te llama la atención. Pero la primera mirada y la segunda son distintas. La segunda es cuando ves algo raro. Pelas los ojos, abre bien los ojos y pones atención qué es lo que estás viendo. Y de eso se trata. Alguien ha dicho que deberíamos leer la Biblia como una carta de amor. Ahorita que estamos enfrascados en el encuentro matrimonial. Como una carta de amor. ¿Qué es lo que haces cuando tienes en la mano una carta de amor? La lees una vez y la vuelves a leer. Ay, qué chévere. ¿Ah? Este hombre me ama. Esta mujer me quiere, qué sé yo. ¿Verdad? Y te contenta y dices, ay, qué bien. Cuando la lees por segunda vez, vas a ver el color de la palabra. Aunque esté escrito en negro todo, pero vas a ver el color de la palabra, vas a ver el orden, vas a ver el sentido de la frase, vas a vivirlo, el peso y el contenido lo asimilas, ¿sí o no? Simplemente porque estás enamorado o enamorada. O te gusta ese chico, o te gusta esa chica, entonces, oye, qué chévere, lo disfrutas. Entonces, ¿no sería interesante enamorarse así de la palabra de Dios? Por ejemplo, vamos al otro punto. Debemos hacer una reflexión. Debemos reflexionar. Eso es pensar. Santiago nos dice
que no solo debemos mirar fijamente, sino que debemos reflexionar acerca de lo que dice la Biblia. Vamos viendo el versículo 25, mira cómo lo dice. Pero quien se fija, quien mira atentamente en la ley perfecta que da la libertad, la palabra de Dios, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Haciéndolo. ¿Y quién es el beneficiario de la bendición que habla allí al final? ¿Quién es el que se beneficia con lo que aquí está escrito? ¿Quién se beneficia? Eso podemos preguntarnos. Fíjate, por ejemplo, el que persevera en la palabra. La idea es de seguir buscando en la palabra. Es una necesidad urgente retener lo que oímos y lo que leemos. Retenerlo en la mente. Reflexión. Y si no me detengo y si no reflexiono acerca de lo que leí, no voy a ser capaz de tomar decisiones correctas o de asimilar lo que estoy leyendo a las cosas que me enfrento todos los días. No voy a ser capaz. Y es la reflexión de la palabra de Dios que me previene de las diferentes circunstancias difíciles que a veces llamamos tentaciones. Es cuando reflexiono. Así que no olvides que fue Jesús quien usó la palabra de Dios para hacer frente a las tentaciones de Satanás cuando fue llevado al desierto. Pura palabra de Dios fue lo que respondió Jesús a la cantidad de palabras que citó Satanás. Pero Jesús fue muy bien preciso y muy oportuno en su respuesta. Y no conozco un mejor recurso para enfrentar las circunstancias difíciles que no sea la palabra de Dios y la entrega en oración de las circunstancias que tenemos por delante. Ya el salmista lo había dicho en su oportunidad en el Salmo 119. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 11 del Salmo 119. Entonces, solo la reflexión, la meditación, la memorización y la aplicación de la palabra de Dios nos va a ayudar a ganar las batallas que todos los días estamos luchando y todos los días estamos peleando. Vamos a siguiente aparte. Debemos darle una respuesta. Debe haber una respuesta. Tenemos que tener una respuesta. Si yo solo escucho, la siento, la admiro, me redarguye y me reprende, pero no la aplico, no hay respuesta, no soy hacedor de ella, y dice la palabra de Dios, me autoengaño yo mismo. Me autoengaño. Y no hay cosa más triste que un autoengaño. Creer que soy un tigre y soy un gatico. Pero cuando lo aplico o la asimilo, estoy siendo y voy a ser bendecido por ella. Voy a ser el beneficiado de la bendición de Dios. Así que si no estás dispuesto o dispuesta a ser un hacedor de la palabra o una hacedora de la palabra, no esperes la bendición de Dios. Y lo digo con todo el sentido que eso tiene. Muchas veces uno escucha a la gente quejándose, oye, Dios no me bendice. Hay que revisar dónde está esa persona ubicada en relación con Dios. Hay demasiadas personas
que piensan que pueden recibir la bendición de Dios sin ser obedientes a su palabra. Creen que es una obligación de Dios bendecir su vida. Un hombre que se llamó Sweeting George, en uno de sus libros, habla de la belleza de una princesa africana en su pueblo. Y cuenta que ella vivía en el corazón de la selva. Y durante varios años, su papá le había dicho a su hija, el papá era el cacique y ella era la princesa, el padre le había dicho a su hija que ella era la mujer más bella de toda la tribu. Pero ella nunca tuvo un espejo para mirarse. Ella por primera vez fue capaz de mirarse en el espejo. Y entonces, cuando ella se vio, inmediatamente reaccionó con violencia y reventó al espejo. Pegó ese espejo contra el suelo y lo batió y lo rompió. Porque ella no era tan bonita como le había dicho su papá. Y arremetió contra el espejo. Cuando descubrió lo menos bonita que era, que era bien fea. Mira, el espejo no miente. ¿Te das cuenta? El espejo del alma nos dice realmente cómo somos y cómo pensamos y cómo vivimos. ¿Cuál es el espejo del alma? Este que está aquí. Esta pobre muchacha se dio cuenta que era bien fea y arremetió contra el espejo. Y nosotros muchas veces queremos reventarle unas páginas a la Biblia. En el mejor de los casos, porque en otros casos la escondemos y la botamos. Porque la que paga la taza de caldo, como diría mi abuelita, es la Biblia. Ese libro habla demasiado bobería. Yo no soy así. Porque mi papá me dijo que yo era bello. ¿Te das cuenta? El riesgo que hay detrás de esto. El espejo no miente y no es su culpa. No es culpa del espejo lo que tú vas a ver ahí. Tercer punto. Tranquilo porque estamos relajados hoy porque casi no hay nadie aquí. La palabra de Dios como el espejo ideal nos revela la verdadera religiosidad. Nos revela la verdadera religiosidad, ponla entre comillas. Míralo, vamos a verlo en dos versiones bíblicas. Si alguno se hace ilusiones de ser religioso de verdad, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad no vale para nada. Esta es la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre. Asistir a los débiles y desvalidos en sus dificultades y mantenerse incontaminado del mundo. Esta es una versión de la palabra de Dios española. Dios no quiere una falsa adoración. La otra versión, lenguaje actual. Si alguien se cree muy santo
y no cuida sus palabras, fíjate que está diciendo, si alguien se cree muy santo o muy santa y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Puede ser lo que tú quieras hacer dentro de los terrenos de una iglesia, dentro de las paredes de una iglesia. Te engañarías a ti mismo o a ti misma. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas, a los huérfanos, cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del sistema, del mundo. Dos maneras de entender muy bien lo que Santiago quiere decir. ¿Sabes cuál es la religiosidad verdadera? Santiago la presenta aquí. Primer punto. La religiosidad que guarda, ¿qué cosa? ¿Que guarda qué? La usaron bien. Que guarda la lengua, que le pone freno a la lengua, que cuida lo que dice. Y totalmente de acuerdo con Santiago. Totalmente de acuerdo con Santiago. Como Santiago, él solo sabe decirlo. Igual que Pablo en otras epístolas. Nos asegura que la religiosidad no sirve para nada. Puedes hacer 20,000 cosas. No sirve para nada. A menos que nuestra lengua se mantenga controlada, respetuosa. Por un lado y por otro. No critiques ni ataques a otro, y menos a tu iglesia, a la que dices pertenecer. Ni atacar, ni ofender a otros, y menos a tu iglesia. Una de las cosas que más duele es escuchar a una persona, y por mucho liderazgo que tenga en una iglesia, es hablar mal de su iglesia. Eso es condenable bajo todo punto de vista. Mira esta lámina. Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Terrible. Repito, eso es palabra de Dios, yo no estoy inventando aquí. El que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma. Fíjate las consecuencias que pueden haber por una lengua libertina, o como dirían algunos en mi época, viperina. No sé si ahora se dice. ¿Se dice ahora? Una lengua viperina. Yo me acuerdo que yo oía eso, viperina. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá problemas, dificultades, calamidades. Así de simple. El que dice que es muy religioso o que es muy espiritual o muy santo o muy santa, debería cuidar lo que dice cuando se hace referencia a otra persona. Mucho cuidado. Porque sabes, lo que se dice se revierte.
Cuando se habla contra la iglesia. Esta iglesia es esto y esto y esto. Esta o cualquier otra donde tú estés. Y muchas veces se dicen cosas subliminalmente. Suavecito. Pero con el fondo bien claro. El planteamiento entonces de Santiago acá es un poco distinto al anterior. Lo expresado es para que controlemos ese órgano que, aunque muy pequeño, puede encender un bosque, como él dice. Y es un llamado a controlar lo que decimos, a no ser ligeros de hablar. ¿Por qué? El que mucho habla, mucho yerra. Dice, no falta el pecado. El que es sabio o prudente refrena la lengua. Le pone cuidado. Le pone un freno. Se nos está exhortando que si podemos aprender a controlar nuestra lengua, podemos evitar errores y hasta pecados. Y esa es la pura verdad dentro de una verdadera, valga la redundancia, religiosidad. Vamos al otro aparte. La religiosidad que cuida a otros. La religiosidad que cuida a otros. El que dice que es muy religioso o muy espiritual debe atender y preocuparse por la necesidad de otros. Y no hablar tanto. Preocuparse por la necesidad de otros y no hablar tanto. Cuando Jesús dijo hay más dicha en dar que en recibir, Él estaba dejándonos una de sus más importantes enseñanzas. Dar cuidado, protección, bendición, etc. Nos acostumbramos tanto a recibir y a exigir que perdemos la capacidad de compartir. Y pensamos tanto en nosotros mismos, en nuestras necesidades, nuestra manera de pensar, nuestros planes de vida, y nos olvidamos de compartir con otros y de escuchar y de entender otros. Y por último, hay que conservarse limpio de la corrupción del mundo, del sistema. Y este llamado es como el corolario, el punto sobre la I, la conclusión de este tema sobre el espejo ideal del alma. El punto sobre la I. El no dejarse vencer por la maldad del mundo es ejercer la contracultura cristiana que hablamos en la serie anterior. Es ejercer la contracultura cristiana. Y bien podríamos decir que si hacemos la realidad de esto, oír la palabra, ponerla en práctica, el resultado va a ser una vida limpia de cualquier basura y de sus consecuencias. Así de sencillo. Una y otra vez, este es el mensaje que más se nos exige a cualquier creyente en Cristo. Esa es la exigencia bíblica de mayor relevancia. Porque el descuido de esto es lo que nos lleva a la ruina espiritual. Descuidar estas verdades nos lleva a un decrecimiento, si es que lo hemos tenido, o a un estancamiento, si nunca hemos arrancado, espiritualmente hablando. Y la falta de esa limpieza es lo que nos hace creyentes desobedientes, desleales, faltos de confianza, independientes, prepotentes, etcétera, etcétera. Impulsados, como lo dice ese curso, poniendo orden en mi mundo interior. Los impulsados. Sin frutos. Y muchas veces con frutos falsificados. Y no son frutos reales. Y aquí hay entonces
un fuerte llamado a cuidar lo que oye en nuestros oídos, lo que permea el corazón y lo que sale de nuestra boca. De acuerdo a lo que Jesús enseñó, ¿qué es lo que contamina? Lo que sale de la boca. Porque por dentro está la contaminación. Así que mira bien entonces lo que haces, miremos bien lo que decimos, pensemos bien, con mucho cuidado, lo que nos permitimos oír, lo que nos permitimos creer que sabemos y lo delicado de repetir lo que no sabemos cómo es realmente. Cantidad de gente uno escucha repitiendo cosas que no les consta en lo más mínimo. De otros, dentro de su ambiente y de cualquier otro ambiente. Repiten lo que no les consta. No dejes que nada te impida tener un corazón limpio, una mente limpia, una boca sana que edifica en vez de destruir. Porque cuando destruimos, tenemos que entregar cuenta delante de Dios a quien hemos destruido. Y si se trata de tu iglesia, creo yo, por lo que medio entiendo de la Biblia, es peor todavía. Porque estás atacando al cuerpo de Cristo por muchos defectos que tenga. Concluyendo entonces, vamos a hacer una revisión final de todo lo que hemos escuchado y de lo que hemos dicho. Fíjate, cuando nos ha hablado Dios hoy, ¿cómo nos ha hablado Dios hoy a nosotros? ¿Cómo te ha hablado Dios a través de su palabra? ¿Qué tan dispuestos estamos para ponerlo en práctica? ¿Qué tan dispuestos estamos para oír y lentos para hablar? Son preguntas que yo tengo que responder. ¿Estamos conscientes para controlar la ira, la lengua y las actitudes? Conscientes. ¿Qué hay de dejar toda inmundicia y abundancia de malicia en nuestras vidas? ¿Qué tal? ¿O tomo en serio el mantenerme sin mancha en el medio ambiente en que me muevo, aquí adentro, allá afuera y donde esté? Mantenerme sano, sin mancha. La Biblia, como el espejo del alma, me confronta de manera personal y verdadera, real. Repito, el espejo no engaña. ¿Qué resultado tengo cuando me miro en ella, en ese espejo, que es la Biblia? ¿Cuáles son las respuestas que tú das a todas estas preguntas? O que yo doy. Si ella revela que hay algo extraño en mi vida, debo dejar que me limpie. Debo estar dispuesto a ser limpiado por su palabra. Porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y eso es vigente hasta que el Señor venga o hasta que vayamos a la tumba. Vigente. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No nos creamos inmaculados, como algunos predican y enseñan por los medios, ¿cómo se llama? Las redes sociales. No estés creyendo embustes, mentiras. La palabra de Dios tiene la misión de limpiarnos para que vivamos y crezcamos espiritualmente, fortalecidos, maduros, fuertes. Santiago nos hace esta invitación.
versículo 21. Dejen de hacer lo malo. Repito, está refiriéndose a los creyentes de la iglesia. Pues ya hay mucha maldad en el mundo. Dejemos nosotros de hacer las cosas que no son, porque allá afuera hay más todavía. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Y ese mensaje tiene poder para... Lenguaje actual. Yo pido a Dios que esta palabra efectúe la limpieza, que provea salvación para nosotros y la entendamos a partir de hoy como una bendición para el alma nuestra, con el espejo del alma. Es bueno que recordemos, antes de concluir, un pasaje que leímos y tal vez volvamos a leer. La semana pasada, antepasada lo leímos. A todo el que escuche la palabra del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, como decía ahora, que a veces algunos pretenden que quitemos una o dos páginas de acá para no ver lo que hay, o para no verse el reflejo que está allí proyectando. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Por eso hemos insistido y seguiremos insistiendo. La Biblia, la palabra de Dios, es el espejo del alma. Es el manual de funcionamiento de todo creyente. Lo aceptemos o no, lo creamos o no, lo practiquemos o no, esa es la realidad. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra una vez más. Como hemos dicho y dice ella es la lumbrera a nuestros pies para funcionar, para caminar correctamente y como debe ser. Que ella nos ministre esta mañana. Tu Espíritu Santo nos toque, nos guíe, nos hable, nos oriente y nos haga entender sabiamente, con humildad, lo que tú nos has enseñado esta mañana y lo que seguiremos aprendiendo y entendiendo de tu palabra. Gracias por eso. Una bendición para todos nosotros presentes esta mañana aquí. Y a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer esta frase. Todos al mismo tiempo. La palabra de Dios es lámpara a mis pies para caminar en la vida hacia Dios. Amén. Todos. Amén. Que así sea. Que Dios te bendiga.